Ajá, Gabriel Vera de este lado. El día de hoy les voy a explicar algunas generalidades relacionadas con el agua cuando es usada como disolvente. Si bien durante muchos años, muchos siglos tal vez, el agua fue considerada como el disolvente universal, al día de hoy nosotros no sabemos, más bien sabemos perfectamente que el agua no es el disolvente universal, pues no tiene la capacidad de disolver efectivamente todas las cosas que existen en el universo o en esta tierra. Y bien, si tuviera, y de hecho no existe un disolvente universal, ¿no? Si existiese un disolvente universal, mi pregunta sería, ¿dónde lo guardamos? Porque pues disuelve todo, ¿no? Entonces, el agua disuelve una gran cantidad de compuestos, o al menos la gran mayoría de compuestos que se utilizaban en los siglos pasados, ¿ok? Y por eso era llamado el disolvente universal. De todos modos, sabemos que el agua, ¿ok? Repito, tiene grandes capacidades para disolver muchas cosas. ¿Okay? Y por más insoluble que pudiera ser una sal o un compuesto en el agua, siempre se puede calcular y determinar la pequeña fracción infinitesimal de átomos, moléculas o iones que se encuentran efectivamente disueltos en el agua. Y de ahí, pues esa es una parte de la que se encarga la química analítica. Un ejemplo sería el fluoruro de calcio, que es un compuesto iónico cuya constante de solubilidad es muy, pero muy pequeña, ¿ok? Muy pequeña, o sea, muy pequeña. Y siempre se puede saber cuántos iones de calcio y cuántos iones de cloruro hay disueltos en X cantidad de agua a través de su constante de producto de solubilidad. ¿Ok? Es decir, si bien el agua no es capaz de disolver prácticamente todos los compuestos químicos que existen en el universo a cabalidad, pues muchos los puede disolver muy bien y a muchos otros les puede disolver una pequeña fraccioncita. ¿Ok? Y estas propiedades, ¿ok? Estas propiedades son conferidas debido a su estructura química y sus propiedades físicas que le confiere esta estructura química y a la naturaleza electrónica de sus átomos. Nosotros sabemos desde la antigüedad que el agua tiene 2 átomos de hidrógeno por cada átomo de oxígeno y no voy a explicar las razones por las cuales se determinó esto. ¿Ok? Y gracias a la teoría de la repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia y a cálculos de estructura electrónica, ¿ok? Nosotros sabemos que la estructura del agua es una estructura angular donde el átomo de oxígeno presenta 2 pares electrónicos que no están formando enlaces, ¿ok? Y que se están repeliendo entre ellos y también empujando a los átomos de hidrógeno que se encuentran abajo, ¿ok? Pero no se encuentran alineados entre sí, digo, perdonen mis habilidades de dibujo, es decir, los pares electrónicos no son mis brazos y tampoco mis piernas, no es como los jumping jacks que podrían hacer ustedes. Más bien, los pares electrónicos se encuentran en un plano y las moléculas de hidrógeno se encuentran en otro plano independiente. ¿Ok? Sea como sea, el ángulo que existe entre los átomos de hidrógeno es de 104.45 grados y bueno, la longitud que existe entre el oxígeno y el hidrógeno, la longitud de este enlace covalente es de 0.95 angstroms, ¿ok? Poquito más, poquito menos. ¿Okay? Que depende naturalmente de las condiciones de temperatura y presión, ¿vale? Pero nosotros sabemos otra cosa bien importante y es que el agua tiene la capacidad de formar algo que se conocen como los puentes de hidrógeno o hydrogen bond en inglés, enlace de hidrógeno, traduciéndolo directamente. ¿Okay? Si bien nosotros al día de hoy sabemos que esto no es un enlace, puesto que la energía de este enlace, ¿okay? De esta interacción intermolecular, se encuentra un orden de magnitud por debajo de la energía a la que se encuentra el enlace covalente entre oxígeno e hidrógeno, sí es una interacción muy fuerte, ¿ok? Y esto es lo que le confiere la mayoría de sus propiedades o muchas de sus propiedades al agua, por ejemplo, su alta tensión superficial, su alta constante dieléctrica, que es un híbrido entre el puente de hidrógeno y también sus momentos dipolares, ¿ok? Su capacidad para disolver cosas, ¿okay? Su alta temperatura de ebullición comparada con muchas otras moléculas que tienen mayores masas moleculares. El agua tiene aproximadamente 18 gramos mol, 18 unidades de masa atómica, ¿okay? En comparación con la cetona, por ejemplo, 44, ¿okay? El etanol, entre muchos otros más que tienen mayores masas moleculares y menores temperaturas de ebullición. ¿Ok? Entonces, este puente de hidrógeno es lo que le confiere, repito, muchas propiedades que nosotros vamos a poder aprovechar en la química analítica, ¿ok? Y vamos a poder aprovechar como un disolvente, ¿ok? Antes de hablar más del agua como disolvente, es necesario hablar un poquito más de las propiedades intrínsecas del agua para poder dilucidar algunas otras más. Nosotros sabemos que el agua tiene la capacidad de donar protones a otra agua, es decir, tiene la capacidad, de acuerdo a la teoría de ácidos y bases de Bronsted-Lowry, de comportarse como un anfolito, es decir, como una base y también como un ácido, de donar y recibir protones. ¿Ok? Entonces, esta propiedad, ¿ok?, le confiere muchas más capacidades interesantes al agua, pues entonces tiene la capacidad de aceptar efectivamente iones en su disolución. ¿Ok? Bueno, puede en su estructura más bien, o en su mundo, por así decirlo, ¿vale? En el seno de su disolución.
¿vale? Entonces, este hidrógeno tiene la capacidad de formar parte de esta molécula de agua que acabo de encerrar, dejando a esta sin el hidrógeno y formando al ion hidronio y al ion hidroxilo, descritos por la siguiente ecuación química: dos moléculas de agua que están reaccionando para dar el ion hidronio y el ion hidroxilo. Nosotros sabemos que la constante de esta reacción es de 1 por 10 a la menos 14, ¿ok? Es decir, es muy poquito. Eso quiere decir que una de cada 1 por 10 a la menos 7, a las 7, perdón, moléculas de agua, ¿ok?, es la que tiene la capacidad de donar estos protones, ¿ok?, de donarse protones. Si bien no parece mucho, si consideramos que en 18 gramos de agua hay 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua, pues bueno, son bastantes las moléculas que se están donando protones entre ellas, ¿ok? Y formando esta red metaestable, ¿ok?, de puentes de hidrógeno. Si nosotros le tomásemos una fotografía al agua y la dejamos congelada, podríamos observar la red de puentes de hidrógeno que hay a lo largo y ancho, pues, de todo nuestro vaso de agua, por así decirlo, ¿ok? Aunque nosotros sabemos al día de hoy que es un equilibrio dinámico, es decir, las moléculas de agua se están siempre moviendo, siempre están en constante movimiento. Otra de las propiedades bien interesantes del agua es su constante dieléctrica, la cual, medida a 20 grados Celsius, es aproximadamente de 28. ¿Qué es la constante dieléctrica? La constante dieléctrica puede medirse o puede referirse a varias cosas. Una, la capacidad que tendría un capacitor para almacenar carga, es decir, la capacitancia que tendría un capacitor cuando este material es utilizado para separar sus placas paralelas, ¿ok? O como material dieléctrico, ¿vale? Mientras más alta sea la constante dieléctrica, también conocida como permitividad relativa, mayor será la capacidad de carga que pueda almacenar nuestro capacitor, ¿ok? En comparación con muchos otros disolventes, ¿ok?, con muchos otros compuestos orgánicos, el agua tiene una constante dieléctrica bastante alta. ¿Qué quiere decir? Que visto desde este punto de vista, tiene grandes cantidades, tiene gran capacidad para almacenar carga, ¿ok? ¿Qué pasa si yo me puedo pasar de la carga que puede almacenar? La respuesta es sí, ¿ok? Y entonces ocurriría una descarga eléctrica, como puede ocurrir en los rayos, ¿ok? Nada más que sería muy extraño ver una descarga eléctrica dentro del agua, porque la cantidad de carga necesaria para romper el dieléctrico del aire y establecer un contacto entre las dos placas del capacitor sería extraordinariamente alta, ¿ok? Para fines prácticos no podríamos hacerlo en un laboratorio con cloruro de sodio y 2 electrodos, ¿ok? Y la corriente eléctrica de la casa, ¿ok? Vale, esta constante dieléctrica también mide otras cosas, y es la razón a la cual la fuerza coulombica que puede existir entre dos cargas puntuales dentro de este dieléctrico, la razón a la cual se atenúa, es decir, la velocidad con la cual se atenúa la fuerza coulombica que existe entre dos cargas eléctricas que se encuentran inmersas en este dieléctrico. Es decir, a mayor constante dieléctrica, ¿ok?, menor separación tendrá que ser la que tengan los iones para que puedan sentirse efectivamente sus cargas coulómbicas. Si yo los alejo mucho, se atenúa demasiado su fuerza coulómbica, ¿ok?, y ya van a dejar de sentir atracción o repulsión entre ellos, ¿ok? Y esto entonces es lo que da muchas cosas interesantes cuando lo utilizamos como disolvente. Nosotros sabemos que el agua tiene la capacidad de solvatar y de disociar iones. ¿Qué es la solvatación? La solvatación, primero que nada, no necesariamente está relacionado con iones, puede estar relacionado con moléculas eléctricamente neutras, ¿ok?, como el azúcar, ¿ok? La solvatación no es otra cosa más que el proceso en el cual el disolvente, aquel que se encuentra en mayor proporción, interactúa con el soluto, ¿ok?, para estabilizar las diferencias de cargas que pudieran existir, porque acuérdense que si bien es eléctricamente neutra, ¿ok?, dentro de la molécula o dentro de las moléculas pueden existir diferencias o dipolos, ¿ok?, porque la carga se encuentra polarizada, es decir, distribuida de manera heterogénea, y esto es debido a la capacidad que tienen los átomos para atraer densidad electrónica hacia sí cuando se forma un enlace químico. Por ejemplo, yo sabría entonces que el agua tiene una parcial de carga negativa en el oxígeno y una parcial de carga positiva en cada uno de los hidrógenos, dada esta electronegatividad que, bueno, es una consecuencia del enlace químico, ¿ok? Entonces, esta solvatación es otra cosa más que la interacción entre estas parciales de carga, ¿ok?, inducidas o puras, ¿ok?, ¿vale?, para llegar a un estado estable donde el disolvente, pues, de alguna manera envuelve o está rodeando a las moléculas del soluto, ¿ok? Si el soluto es un ion, ¿ok?, tiene la capacidad entonces de disociarse, y esta disociación no es otra cosa más que la separación de los iones positivos y negativos, ¿ok?,
dentro de nuestro disolvente, en este caso es el agua. Como por ejemplo yo aquí puedo poner a un cloruro y faltaría el contraión, que sería el sodio, que estaría del otro lado. ¿Ok? Y lo dibujo de esta manera porque nosotros sabemos que las esferas de solvatación de este tipo de iones tienen más bien un número de coordinación de 6, son octaédricas, que quiere decir que hay 6 moléculas de agua por cada ion que se encuentre disociado en la disolución. ¿Vale? Y lo dibujo así, al agua la dibujo aquí al revés, ¿ok? Porque son los hidrógenos, son las parciales de carga positiva, las que estarían más cerca de los cloruros, ¿ok? Y si yo tuviera, por ejemplo, el sodio, sería el oxígeno el que estaría más cerca del sodio, simplemente pues, por atracciones y repulsiones de naturaleza coulombica, ¿ok? Y entonces puedo tener muchas interacciones bien interesantes, ¿ok? Y una vez que los tengo disociados, yo tengo entonces la capacidad para poder transportar carga, ¿no? Porque estos son portadores de carga y si yo les aplico una diferencia de potencial, podría observar la migración de estos portadores de carga, ¿ok? Química, más bien electroquímica, ¿ok? Entonces estas son algunas de las propiedades del agua cuando es utilizada como un disolvente, ¿ok? Naturalmente tiene muchas otras capacidades, ¿ok? Puede ser utilizada como un ligante, puede ser utilizada para hacer hidrólisis, para hacer muchas otras cosas más, pero bueno, yo creo que ahí ya no sería más como un disolvente, ya empezaría a ser un reactivo, ¿ok? Un reactivo químico, ¿ok? Y ahora es debido a esta gran permitividad relativa o constante dieléctrica que estos iones al estar solvatados también se encuentran apantallados, es decir, este ion cloruro, pese a que podría estar cerca de un ion sodio positivo o potasio positivo, francio positivo, lo que sea, ¿ok? No van a sentir su fuerza electrostática tan bien como si se encontrasen en vacío justo por la elevada permitividad relativa constante dieléctrica de la molécula de agua, es decir, están apantallados, están rodeados por moléculas de agua que atenúan la fuerza coulombica con la que podrían atraerse o repelerse estos iones, ¿ok? Y eso los vuelve todavía más estables y nos puede dar muchas otras propiedades, pero también nos puede dar problemas, ¿ok? Si tenemos un ion que atrae grandes cantidades de moléculas de agua, pues va a ser un mal portador de carga, va a ser un mal transportador de carga, ¿ok? No portador de carga, pues porque la porta de manera intrínseca, sino también un transportador de carga, porque al intentar migrar, al aplicarle una diferencia de potencial, necesitamos arrastrar toda esa esfera de solvatación que empezará a chocar con otras esferas de solvatación, mermando entonces la capacidad de transporte de carga, ¿ok? Y bueno, esas son algunas de las propiedades que quería compartirles cuando se utiliza el agua como disolvente. Mi nombre es Gabriel Vera, espero que les haya gustado y que no los haya hecho bolas y sean felices.